Aumenta la experiencia usando audífonos y escuchando a solas durante la noche. Recuerdo que hasta un machete encontramos y subimos a la azotea. Y muy precavidos y listos para enfrentar a ese intruso. Los pasos se seguían escuchando conforme íbamos subiendo. El charro. Les han contado historias donde el despoblado sea el lugar idóneo para vivir una experiencia paranormal. Es decir, lugares solitarios como carreteras, sin rastro de gente y a altas horas de la madrugada. Esta anécdota es de Paco, quien ya antes nos contó una que se titula Anciana entre la neblina. Te invito a oírla si aún no la has escuchado. Si eres fanático de las historias de entes famosos en México, probablemente al final comentes qué pudo ser lo que vio Paco esa noche. Mientras tanto, quédense a escuchar una historia más de un ángel perdido en la oscuridad. Hace ya unos años, mi familia y yo vivíamos en un fraccionamiento rumbo a Tonalá, en Jalisco, muy cerca del camino del túnel Vado, y había que cruzar por la carretera para poder llegar a él. Como ya lo había dicho en la anterior historia, mi trabajo es de noche. Y en cierta ocasión, cuando terminé mis labores, me dirigía a mi casa. Eran como las 2 de la mañana y yo hacía como 20 minutos de camino. Esa noche era como cualquier otra, tomar carretera, muy sola. Y la verdad, ahora que lo pienso, es una carretera muy tenebrosa, ya que prácticamente, por la hora, no pasan autos, y menos cerca del fraccionamiento. Estaba a punto de llegar para entrar al camino hacia mi casa, una parte empedrada y larga. Di la vuelta y crucé por partes, donde aún no estaba fincado nada. Solo había baldíos y hierbas crecidas por todos lados. En ese momento, sería mi imaginación o tal vez realidad. El punto es que en medio de uno de esos baldíos, vi que estaba una llamarada, o eso parecía. Tal vez una fogata, con 3 sujetos sentados alrededor de ella, como protegiéndose del frío. En este punto, no recuerdo qué temporal había en ese momento, pero pues lo dejé pasar.
Lo que se me hizo raro fue que traían vestimenta muy regional, zarape, y tal vez como de tipo charro, puede ser. Avancé mi camioneta y dejé que esa imagen se quedara atrás. Y a las pocas cuadras llegué a casa. Abrí el portón eléctrico y entré. No tenías que adentrarte tanto, así que la casa estaba prácticamente muy cerca de ese portón. Me estacioné, me bajé y entré a mi casa. Estaba preparándome ya dentro para ir a dormir, cuando escuché un golpe fuerte, ahí en la calle. El portón se abrió, pero aquel sonido sonó tan fuerte, aún más de lo normal. Me asomé en el monitor de la casa, que daba hacia la calle, para ver lo que la cámara estaba viendo. Efectivamente, el portón se abrió solo y ningún auto iba a entrar o salir. Como se quedó un rato así y nadie lo cerró, supongo que por la hora, tuve que ser yo el que saliera a cerrarlo. No debía acercarme tanto a la puerta, puesto que se cierra con control remoto. Pero algo me hizo querer saber qué había afuera, y me asomé a la calle. Tal vez no debía asustarme tanto, pero lo hice. De un lado, no hay casas ni camino, es decir, la calle topa. Y de ese lado venía literal un hombre tipo charro en un caballo. Cabalgaba muy quitado de la pena y parecía dispuesto a entrar al fraccionamiento. No lo pensé dos veces. Me regresé rápido a la puerta, cerré el portón y me metí a mi casa antes de que ese charro me viera dónde había entrado. En eso, desperté a mi hermano y le dije lo que había visto. De pronto, él y yo en ese momento empezamos a escuchar pasos en la azotea. Nuestra casa era rústica y de techo altísimo, y eso nos dejó escuchar esas pisadas que se oían tan pesadas, como si la persona tuviera botas. Le dije a Chris que subiéramos a ver si era ese charro que había visto afuera, que a lo mejor se había metido al fraccionamiento. Eso fue lo primero que se me ocurrió, pues ¿qué más podía hacer? Les digo, eso fue lo que concluí en ese momento. Recuerdo que hasta un machete encontramos y subimos a la azotea, y muy precavidos y listos a enfrentar a ese intruso. Los pasos se seguían escuchando conforme íbamos subiendo. Llegamos a la azotea y nada de nada, como si lo hubiéramos imaginado. Una azotea totalmente solitaria, que aunado a ese viento que había esa noche, parecía una escena de terror.
Suscríbete a Un Ángel Perdido en la Oscuridad para que no te pierdas estas historias que no son ficticias. Son experiencias vividas por personas como tú y como yo, que aunque parezcan fuera de la realidad, hay veces en que no podemos encontrarle una explicación racional. Si esta historia te está gustando y te causa terror, agradecería lo compartieras y le des me gusta. Nosotros ya no hicimos nada, solo bajamos y nos encerramos en la casa y ya no hablamos de eso. Nos fuimos a dormir y para ese punto yo podría asegurar que más de una vez volví a escuchar esos pasos durante el resto de la noche. No me crean mucho, pero se dice que por este lugar, sobre todo la gente mayor, cree que por ahí se pasea un charro en su caballo, que hasta sin cabeza lo han visto. Y ahora que recuerdo, esa noche que lo vi, a ese charro en su caballo, no está en mi memoria haber visto su rostro. Claro, vi que el caballo venía con su jinete, pero es verdad. No recuerdo haber visto si tenía cabeza o no. La luz no favorecía. Y qué bueno, porque si de por sí me asusté al creer que era un vivo, al ver a ese tipo de espectro, ahí mismo yo creo que me infarto. Le agradezco a Paco por contar esta anécdota. Actualmente, él ya no vive en ese fraccionamiento. Y bien por él y por su familia. Por cierto, eso me hace lanzar la siguiente pregunta. Quisiera saber qué opinan o qué han sabido respecto a apariciones de charros sin cabeza o entes en caballo atemorizando en lugares solitarios de México. ¿Han sabido de alguna anécdota similar? Coméntenla y no se olviden de suscribirse y compartir esta narración a personas interesadas. También les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Pero antes de despedirme, epílogo. Cierta noche, no sé si antes o después de este acontecimiento del charro, una noche se nos fue la luz. Mi hermano Chris y yo salimos a revisar lo de los fusibles. Mi esposa y mi cuñada estaban dentro de la casa y de repente soltaron un grito de muerte. Cuando entramos, aún en penumbras, solo dijeron que un hombre muy alto, unos segundos antes, estaba parado en la escalera de caracol, como observándolas. No lo vieron bien, sino solo una silueta negra materializada, pero que sentían que las veía. Aunque en este punto dudaría si ese hombre las pudiera observar o simplemente estar ahí de pie, sin tener una cabeza. Nos vemos en la próxima. Esta fue una historia más de un ángel perdido en la oscuridad.